El Señor les bendiga, con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a iniciar un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a dar respuesta al señor Santiago Alarcón. Estuve viendo un vídeo conversatorio entre el hermano Winston Medina, que es un verdadero erudito en griego y lo recomiendo como erudito de griego. Recomiendo su canal, recomiendo todos los vídeos que ha hecho al respecto y también es buen apologeta. Entonces, como suscriptor que soy de este canal, del hermano Winston Medina, resulta de que estuve viendo un vídeo conversatorio entre Santiago Alarcón, del que dudo que fuera alguna vez cristiano evangélico porque no sabe absolutamente nada de lo que es el cristianismo evangélico. Y bueno, cuando uno pasa de una religión, por decirlo de alguna manera, de una iglesia, como por ejemplo de la iglesia evangélica, la católico romana, uno tiene un conocimiento de esa fe. Pero es que veo que el señor Santiago Alarcón nunca entendió lo que era el cristianismo evangélico, porque recurre a los argumentos ya requete manidos, los argumentos muy, pero que muy manidos y muy desgastados de la apologética garrotera católico-romana. Entonces, por lo que él habla, se ve claramente de que él no entendió absolutamente nada de lo que era el cristianismo evangélico. Luego nunca fue cristiano evangélico, diga él lo que diga. Es más, es que él mismo perteneció, por lo visto, según tengo entendido, a una secta unicitaria, que tendrá que ver las sectas unicitarias con el cristianismo evangélico, ni con el pentecostalismo clásico, que es trinitario. Yo, por ejemplo, soy pentecostal clásico, histórico, es decir, el pentecostalismo trinitario, que es el verdadero, porque el unicitario es falso. Entonces, resulta de que en este vídeo el hermano Winston Medina y Santiago Alarcón estaban hablando acerca de, de cómo él ha pasado de la iglesia evangélica, entre comillas hay que decirlo, al catolicismo romano. ¿Y por qué? Pues resulta que decía de por qué él había leído a los padres de la iglesia, y leyendo a los padres de la iglesia, pues que no veía que el sistema soteriológico evangélico concordara, se acoplara a los escritos de los padres de la iglesia. Entonces el hermano Winston Medina le dijo que pusiera un ejemplo al respecto. Y entonces el señor Santiago Alarcón citó de la Didaché, es decir, la doctrina de los 12 apóstoles, que es un escrito, un documento de la iglesia primitiva, que algunos eruditos dicen que es del siglo I o de principios del siglo II, pero que otros eruditos dicen que, bueno, nos ha llegado a nosotros en una versión posterior del siglo III, que sí, que es un documento muy antiguo, pero que en el siglo III sufrió, por decirlo de alguna manera, una reelaboración. Pues bien, él citaba del capítulo 16 de este documento lo siguiente, como una prueba de que los cristianos primitivos creían más como cree la Iglesia Católica Romana que no la Iglesia evangélica en cuanto a soteriología. Bien, vamos a estudiar este texto que él ponía como prueba de que esto es así. Dice: el fin de los tiempos. Ya la traducción
ya la traducción que han hecho eruditos católicos romanos de esta obra de los padres de la Iglesia, de los padres apostólicos, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial muy conservadora católico-romana, pues dice lo siguiente, dice vigilancia, capítulo 16, vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir vuestro Señor. Reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Bien. Él lo ponía como una prueba de que la soteriología de los cristianos primitivos no se parecía nada a la soteriología cristiana evangélica. Ahora bien, yo le pregunto al señor Santiago Alarcón, le pregunto, ¿y esto qué tendrá que ver con la soteriología? Este texto que acabamos de leer en la Didache, ¿qué tiene que ver con la soteriología? Es decir, con la salvación del alma, con la salvación del impío, con la salvación del pecador. ¿Qué tendrá que ver? Si no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a ver. Cuando en la Escritura se está hablando de la salvación, no siempre se está refiriendo a la salvación del alma. Puede ser otras cosas. Salvación puede referirse a cosas muy distintas. Vamos a ver. Por ejemplo, un texto en la Escritura que no se está refiriendo a la salvación del alma, que encontramos en Mateo capítulo 24 y versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este texto frecuentemente ha sido citado por muchos escritores para demostrar que la salvación se puede perder, que la salvación del alma se puede perder, pero no tiene absolutamente nada que ver con la salvación del alma, sino que aquí se está refiriendo a salvación escatológica. Señor Santiago Alarcón, aprenda usted. Usted es un gran comunicador, yo no quito su mérito, pero en cuanto a conocimiento tiene usted muy poco conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina, incluida la Iglesia Católica Romana a la cual usted se ha adherido. Pues bien, ni de la doctrina evangélica ni de la doctrina católica romana. Vamos a ver, este texto, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, se está refiriendo a la salvación de la gran tribulación. Este texto está en el capítulo 24 y se está hablando de las señales antes del fin, de las señales antes del fin. No se está hablando del arrepentimiento, no se está hablando de la justificación por la fe, no se está hablando de la adopción como hijos, no se está hablando de la futura glorificación del pecador. No se está hablando de ninguna de estas cosas. Se está hablando de las señales antes del fin. Y una de las señales que va a haber es precisamente de que primero tiene que venir la gran tribulación, una tribulación grandísima sobre todo el mundo. Una tribulación como nunca ha habido a lo largo de la historia. Cuando los discípulos se reúnen alrededor de nuestro Señor Jesucristo, le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Versículo 3, capítulo 24, versículo 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Está hablando de un tiempo futuro.
Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se está hablando de la salvación del alma. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor empieza a dar una serie de señales que vendrán. Y entonces, cuando dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, tenemos que encuadrarlo en ese contexto de la gran tribulación. De tal manera que en el versículo 22 del capítulo dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo de la gran tribulación. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se está hablando del tiempo de la gran tribulación. Dios le ha puesto un tiempo fijo, ha acortado ese tiempo, porque si no la humanidad entera sería exterminada. Entonces, resulta de que aquí no se está hablando de la salvación del alma, sino que se está hablando de la salvación escatológica, se está hablando de la salvación de la gran tribulación, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se está refiriendo a la gran tribulación. Y esto también lo podemos ver claramente en los versículos 9 y los versículos 10 del mismo capítulo 24. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, cuando dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, se está refiriendo a ser salvo en la gran tribulación, de aquella persecución que va a venir sobre el mundo. Y cuando en la didaje, señor Santiago Alarcón, cuando en la didaje se dice, vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir vuestro Señor. Dice, reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Entonces, aquí no se está hablando de perder la salvación ni nada de esto, se está refiriendo al tiempo de tribulación por la cual el creyente, si tiene fe, se está refiriendo a los judíos concretamente, a los judíos que se quedan aquí. El Señor Jesús le estaba hablando a los judíos que se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación. Y entonces el Señor les da este consuelo, le da este consuelo. Entonces, claramente está encuadrado en el tiempo escatológico final de la gran tribulación que antecede del reino de Cristo. De tal manera que los versículos 3, 4 y 5 dice lo siguiente, porque en los últimos días no está hablando la didaje de la salvación del alma. Dice, porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores y las ovejas se convertirán en lobos y el amor se convertirá en odio. Porque creciendo la iniquidad, los hombres se aborrecerán los unos a los otros y se perseguirán y traicionarán. Y entonces aparecerá como hijo de Dios el extraviador del mundo. Está hablando del cuerno pequeño o el hombre de pecado, es decir, del anticristo. Dice, y entonces aparecerá como hijo de Dios el extraviador del mundo y realizará milagros y prodigios y la tierra será entregada en sus manos y cometerá crímenes, cual no se cometieron jamás desde los siglos. Entonces la creación y los hombres vendrán al abrasamiento de la prueba y muchos escandalizarán y perecerán, mas los que permanecieren en su fe, se salvarán por el mismo que fue maldecido. No por sus méritos, no por sus obras, sino por Cristo, por causa de Cristo. Mas se salvarán por el mismo que fue
maldecido. Es decir, Cristo el Señor, que sufrió la maldición de nuestros pecados cuando fue entregado a la cruz. Entonces, Cristo los preservará en aquella tribulación. Entonces, claramente, el texto que usted utilizó diciendo que en la Didache encontraba textos que estaban contradiciendo y refutando la soteriología evangélica, que es solo por gracia y solo por fe, pues no, se equivoca usted. Este texto no refuta para nada la soteriología evangélica, ni muchísimo menos. Este texto hace referencia a la gran tribulación, está haciendo referencia a los últimos tiempos y a aquellos que van a pasar por la gran tribulación, que tienen una esperanza de permanecer, de sobrevivir a la misma gracias a la protección de Cristo. Y vemos claramente que es un texto encuadrado, está encajado en el futuro escatológico, en las últimas cosas, porque eso significa escatología, significa la doctrina de las últimas cosas. No es un texto soteriológico, como usted en su ignorancia ha creído. Porque en su ignorancia usted cree que este es un texto que hace referencia a la salvación del alma, cuando no se está haciendo referencia aquí a la salvación del alma, sino se está haciendo referencia a la salvación en el periodo de la gran tribulación, a la salvación, a la preservación de la vida física, pero no se está refiriendo a la salvación del alma, ni muchísimo menos. De tal manera que el versículo 6 de la Didache, en este mismo capítulo 16, dice: y entonces aparecerán los signos de la verdad. Primeramente el signo de la apertura del cielo, luego el signo de la voz de la trompeta y en tercer lugar la resurrección de los muertos. No todos, sin embargo, sino como se dijo: vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces verá el mundo al Señor que viene encima de las nubes del cielo. Qué pena, ¿no, señor Santiago Alarcón, que usted no sepa leer la Didache y que confunda la salvación en un sentido escatológico, la salvación que se refiere a la protección que Dios va a hacer de su pueblo, pasando por la gran tribulación, la salvación de la gran tribulación, del anticristo, con la salvación del alma. Pero ¿cómo es posible que usted no sepa leer la Didache ni tampoco la Sagrada Escritura? Vamos a ver, usted y como usted, otros muchos católicos romanos que dicen que, bueno, ellos leyendo a los padres de la Iglesia, resulta de que se han hecho católicos romanos porque los padres de la Iglesia han encontrado una soteriología, una doctrina que se parece más a la Iglesia católica romana que no a la Iglesia evangélica. Que no ven, como dice Santiago Alarcón, no ven en los padres de la Iglesia, en los padres apostólicos, la fe evangélica. Que ven la salvación, la soteriología católico-romana y las doctrinas católico-romanas. Bueno, podemos citar a varios padres de la Iglesia para comprobar que Santiago Alarcón se equivoca totalmente. Y se equivocan todos aquellos que dicen tal cosa. Por ejemplo, vamos a ver. En Primera Clemente de Roma, cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 32 y versículos 3 y 4, dice: ¿qué es la ley de la fe? Es ser salvado por la gracia. Aquí se muestra el poder de Dios. Perdón. Me estoy equivocando. Estoy leyendo a Juan Crisóstomo, Homilías en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. El Crisóstomo, en el capítulo 7, en las homilías, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, dice lo siguiente: ¿qué es la ley de la fe?
es ser salvado por la gracia. ¿Qué es la ley de la fe? Dice el Crisóstomo. Es ser salvado por la gracia. Aquí se muestra el poder de Dios, en que Él no solo ha salvado, sino incluso justificado y los llevó a la jactancia. Y esto también sin necesidad de obras, sino buscando solo la fe. Sino buscando solo la fe. Señor Santiago Alarcón, aquí tiene usted un testimonio bien claro por parte del Crisóstomo de que su soteriología está más cerca de los cristianos evangélicos que no de los católicos romanos. Qué mal negocio ha hecho usted, ¿no? Saltando supuestamente de la iglesia evangélica que usted nunca, para mí personalmente usted nunca fue evangélico. Es más, usted por lo visto era unicitario, luego entonces no era evangélico, era miembro de una secta unicitaria. Entonces resulta de que una de las cosas que el señor Dante Urbina, que el señor Hugo Delgado, etcétera, dicen es que bueno, que el principio epistémico de sola fe es falso, que somos salvos por fe y por obra, lo cual contradice a su iglesia. A mí me decepcionó tremendamente Dante Urbina cuando él empezó a refutar diciendo de que la salvación no solamente era por fe, sino que también era por fe y obras. Cuando su iglesia, eso es desconocer la doctrina católico-romana, cuando su iglesia no lo cree así. O sea, que el señor mismo, este señor Dante Urbina, pues mismamente él no conoce bien su doctrina, por lo menos es la impresión que me da. Entonces, podemos citar a Primera de Clemente de Roma y en el capítulo 32, 3 y 4, que lo quería leer y me he confundido de cita, pero bueno, ya esta del Crisóstomo ya es una cita bastante importante. Pues bien, si buscamos a Clemente de Roma, nos vamos a dar cuenta que es así, de que los padres de la iglesia tenían una soteriología muy similar a la iglesia evangélica. Entonces, vamos a leer la cita que quería leer antes. Estamos leyendo los padres apostólicos y que me confundí con la de el Crisóstomo que iba a leer en segundo lugar. Dice, en conclusión, todos fueron glorificados y engrandecidos, no por méritos propios, ni por sus obras o justicias que practicaron, sino por la voluntad de Dios. Luego tampoco nosotros que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo, nos justificamos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la que el Dios omnipotente justificó a todos desde el principio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Santiago Alarcón, ¿usted no ha leído? Cuando estuvo leyendo en la Didache, ¿no leyó la epístola de Clemente Romano a los Corintios? ¿No leyó este texto? ¿No está diciendo aquí que la sola fe es la que justifica delante de Dios, puesto que lo está descartando todo? Está descartando los méritos propios, las obras y justicias que practicaron. Está descartando la sabiduría, la inteligencia, la piedad, las obras que se hacen en santidad de corazón. Dice, y todos fueron justificados por la fe. Lo retira todo. ¿Qué es lo que queda? Solamente la fe. ¿O no? Y cuando el Crisóstomo dice
¿Qué es la ley de la fe? El ser salvado por la gracia. Eso es la ley de la fe para San Juan Crisóstomo. Dice, ¿qué es la ley de la fe? Es ser salvado por la gracia. Aquí se muestra el poder de Dios, en que Él no solo ha salvado, sino incluso justificado, y los llevó a la jactancia. Dice, y esto también sin necesidad de obras, sino buscando solo la fe, sino buscando solo la fe. Señor Santiago Alarcón, Clemente Romano, que supuestamente fue un papa, que nunca fue papa, simplemente fue el obispo de Roma. Vamos a ver, Clemente Romano, ¿a quién se parece más en su soteriología? ¿A los cristianos evangélicos o a la Iglesia Católica Romana? El Crisóstomo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se parece más en su soteriología? ¿A la Iglesia Católica Romana o se parece más a los cristianos evangélicos? Si incluso está hablando claramente de sola fe, está hablando de sola fe, señor Santiago Alarcón. Esto lo dice en las homilías en las cuales él predicó, homilías, epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7. Cuando él predica, una homilía es una predicación, usted lo tiene que saber, supongo. Y cuando predica el Crisóstomo, Crisóstomo significa pico de oro o boca de oro, porque era un hombre muy elocuente a la hora de predicar. Pues cuando él predica sobre el capítulo 7 de Romanos, pues dice esto. Dice, y esto también sin necesidad de obras, sino buscando solo la fe. No, esto, si yo le hubiera dicho que esta cita es de Lutero o de Calvino, usted se lo hubiera creído. Usted se lo hubiera creído. Pero claro, es el Crisóstomo. Y usted dice que los padres de la Iglesia tienen una soteriología que es católico-romana, que no es evangélica, y que por eso no entra, no vuelve de nuevo a la Iglesia evangélica. Vamos a leer, seguir leyendo al Crisóstomo. Por ejemplo, cuando comenta Romanos capítulo 11 y versículo 6, dice, entonces, ¿por qué tienes miedo de gozarte, puesto que no tienes obras que te sean demandadas? Demos entonces gracias al que pertenecemos, es decir, a Cristo. Dice, a los que son salvos, y no haber sido capaces de salvarnos a nosotros mismos por las obras. Dice, fueron salvados por el don de Dios. Sin embargo, al dar gracias, no lo hacemos solo con palabras, sino en obras y acciones, porque esto es la verdadera acción de gracias. Cuando hacemos esas cosas en donde Dios seguramente sea glorificado y huimos de aquellas de las que hemos sido liberados. Es decir, somos salvos no por obras, como cree usted, somos salvos para obras, para manifestar la vida nueva que ha entrado en nuestro corazón. Señor Santiago Alarcón. ¿Qué dice el Crisóstomo en la homilía de 2 de Corintios, capítulo 5 y capítulo 11 y versículo 5? Comentando ese versículo, el Crisóstomo dice lo siguiente: Dios permitió que su Hijo sufriera como pecador condenado, para que nosotros pudiéramos ser liberados de la pena de nuestros pecados. Esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Que no somos justificados por las obras, porque entonces tendríamos que ser perfectos, lo cual es imposible, sino por la gracia, en cuyo caso todos nuestros pecados son eliminados. Esto lo afirmo yo como cristiano evangélico. Esto es una soteriología plenamente evangélica. ¿Y sabe usted por qué es plenamente evangélica? A pesar de que el Crisóstomo vivió en el siglo IV, se lo voy a decir por qué. Porque es bíblica. Y como es bíblica, coincidimos perfectamente con Juan Crisóstomo. Cuando comenta
a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, San Juan Crisóstomo dice lo siguiente en una de sus homilías. Dice, incluso la fe, Pablo dice, no es de nosotros. Porque si el Señor no hubiera venido, si no nos había llamado, ¿cómo habríamos sido capaces de creer? Porque ¿cómo creerán si no han creído? Romanos 10:14. Así que el acto de la fe no es por iniciativa propia, es, dice, don de Dios. Seguimos leyendo al Crisóstomo. Dice, porque solo por la fe nos salvó. Solo por la fe nos salvó. Esto que se entere Dante Urbina, que tiene toda una obsesión, una gran obsesión con la sola fe, está obcecado queriendo refutar la sola fe, pues entonces que también refuta el Crisóstomo. Porque solo por la fe nos salvó, en lugar de un cierto modo de vida. O sea, que no es por nuestras obras, por nuestra forma de vivir santa ni nada de esto, lo cual no excluye que no vivamos santamente. Pero eso es una consecuencia, no es la causa, es una consecuencia. El vivir en santidad es una consecuencia de haber recibido a Cristo, la justicia de Cristo, solo por la fe. Porque la fe es la causa instrumental, pero no es la causa formal. Cuando decimos sola fe, queremos decir que solo la obra de Cristo es la que cuenta para justificarnos delante de Dios. Sigamos leyendo al Crisóstomo. Porque solo por la fe nos salvó, en lugar de un cierto modo de vida. Él lo trajo en la fe, porque Él es, dice, porque Él nos puede salvar, porque Él no nos puede salvar en vano. Tanto Él mismo sufrió la pena y también demanda de los hombres la fe que es mediante las doctrinas de la salvación. Dice, la misión de Dios no es salvar a la gente con el fin de que puedan seguir siendo estériles o inertes, porque la Escritura dice que la fe nos ha salvado. Dicho mejor, puesto que Dios lo quiso, la fe nos ha salvado. Ahora bien, ¿en qué caso, dime, la fe salva sin hacer nada en absoluto? Las propias obras de la fe son un don de Dios. Las propias obras de la fe son un don de Dios. Eso es lo que decimos nosotros. Esa es la doctrina bíblica. Dice, la fe salva sin hacer nada en absoluto. Dice, las propias obras de la fe son un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No es que Dios haya prohibido las obras, sino que Él nos ha prohibido ser justificados por las obras. Dios no prohíbe las obras, sino el ser justificado por las obras. Señor Dante Urbina, señor Santiago Alarcón. Dice, nadie, dice Pablo, es justificado por las obras, precisamente con el fin de que la gracia y la bondad de Dios puedan llegar a ser evidentes. Si esto lo dijera Lutero, si esto estuviera tomado de una obra de Lutero, diría, mira qué hereje. Pues esto lo escribió en el siglo IV Juan Crisóstomo. ¿Qué dice el Crisóstomo en su homilía comentando Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 28? Dice, haber llevado Dios a la humanidad más absurda que las piedras, a la dignidad de los ángeles, simplemente a través de sencillas palabras y solo por la fe, dice, sin ningún esfuerzo, es de hecho un rico y glorioso misterio. Por eso, porque es un misterio que solamente lo puede revelar el Espíritu Santo,
es que el señor Santiago Alarcón y Dan Turbina, que son un par de muertos espirituales, en los cuales el Espíritu Santo todavía no los ha hecho renacer, no están regenerados, no están justificados. Para ellos es un misterio. No lo era para el Crisóstomo y para nosotros los cristianos evangélicos, pero sí para ellos que son dos muertos espirituales. Dice, haber llevado Dios a la humanidad, dice el Crisóstomo, más absurda que las piedras, a la dignidad de los ángeles, simplemente a través de sencillas palabras y solo por la fe, sin ningún esfuerzo, es de hecho un rico y glorioso misterio. Es como si uno fuera a tomar un perro muy consumido por el hambre y nauseabundo y repugnante de ver, e incapaz de moverse, sino estar tendido, desmayado, y convertirlo en un ser humano y exhibirlo sobre el trono real. Eso es lo que hace la gracia de Dios con el pecador. ¿Qué somos nosotros? No somos nada, somos una inmundicia. Somos una inmundicia, no tenemos nada de nosotros mismos. Únicamente, solamente la gracia de Dios es la que nos puede hacer hijos suyos. Solamente la gracia de Dios en la persona de Jesucristo es la que nos puede justificar delante de Dios. La gracia usa como medio instrumental de la justificación solamente la fe. Ahora, una vez que estamos conectados por esa sola fe, que es un don de Dios, a Dios mismo, la vida de Dios fluye a través de nosotros. Y entonces evidenciamos en nuestra vida la vida de Cristo. Evidenciamos en nosotros de que ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y al ser adoptados como hijos de Dios, con una nueva naturaleza, entonces vienen obras. Pero esas obras no es la causa de la justificación, señor Dan Turbina, que es un fruto de esa comunión que a regeneración que se ha producido en ella. Y para ser justificado hay que arrepentirse. La sola fe salva, pero previo arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, si no, no hay justificación. Señores católicos romanos, el texto que hemos leído no tiene desperdicio. ¿Quiere usted que sigamos leyendo, señor Santiago Alarcón? Usted que dice que bueno, que no encuentra en la iglesia primitiva, en los padres de la iglesia, no encuentra la doctrina evangélica. Pues yo sí la encuentro, señor Santi, yo sí la encuentro. Por ejemplo, sigamos con el Crisóstomo. En una de sus homilías, comentando, primera de Timoteo 1, del 15 al 16, dice lo siguiente: porque como pueblo, al recibir un gran bien, se pregunta si no es un sueño, como no creyéndolo, así lo es con respecto a los dones de Dios. Entonces, ¿qué fue eso que se pensaba increíble? Porque los que eran enemigos y pecadores justificados, dicen, ni por la ley ni las obras deben avanzar inmediatamente a través de la fe solamente con el más alto favor. Con este texto les dejo. Si usted quiere más texto, le puedo mandar otro vídeo, señor Santi, al respecto, porque hay apaladas. Yo trabajo en la construcción y manejo la pala, porque los siervos de Dios la gran mayoría no vive de los diezmos, y yo no vivo de los diezmos, aunque soy un siervo de Cristo. Trabajo en la construcción y usted me verá con la pala en la mano. No vivo de mis suscriptores en este humilde canal, porque tengo poquísimos. Pero sin embargo, le puedo asegurar que así como yo manejo la pala y pasan toneladas de mortero por mis manos, de la misma manera, señor Santi, podemos encontrar miles de textos en los padres
de la Iglesia y en los padres apostólicos que vivieron muy cerca de la era apostólica, que autentican que la soteriología evangélica es la verdadera, es la que se creyó en la Iglesia primitiva, aunque realmente en aquel tiempo la Iglesia no estaba dedicada a defender la soteriología o la justificación, sino a hacer frente a otros puntos. Lo creía, como lo creemos los cristianos evangélicos, porque tenían una fe bastante más bíblica que la que alardea o la que es oficial en el catolicismo romano. Pero yo le puedo asegurar lo siguiente, de que en aquel entonces la Iglesia estaba muy preocupada por otros asuntos teológicos, como por ejemplo refutar a los judaizantes en un primer momento, después a los gnósticos, después estaba muy preocupada por refutar y dejar bien claro la divinidad de Jesucristo frente al arrianismo. Entonces, en la Iglesia primitiva, fundamentalmente, lo que estaba en juego era la cristología y no la soteriología. Entonces, por eso es que es más difícil encontrar textos soteriológicos en la Iglesia primitiva que no asuntos cristológicos, que era la gran preocupación que había, porque el diablo en aquel entonces estaba decidido a destruir una cristología sana. Entonces la Iglesia primitiva estaba involucrada en defender una cristología verdadera, la verdadera cristología de las Escrituras, y no tanto ya la soteriología. Esto vino después, hasta que Lutero no se puso a desentrañar lo que era la justificación por la fe. Los teólogos, raramente algún teólogo hacía de la justificación un tema teológico específico. Muy pocos teólogos hablaban de estos asuntos soteriológicos de pasada. Y entonces cuando encontramos algún padre de la Iglesia que trata de estos asuntos, yo creo, después de leer, por ejemplo, a Crisóstomo o leer a Clemente Romano, contrariamente a lo que usted dice de que realmente la Iglesia en aquellos entonces, en la era primitiva, la edad de los padres apostólicos, la edad de los padres de la Iglesia, tenían una soteriología mucho más próxima a los cristianos evangélicos que no a los católicos romanos, contrariamente a lo que usted está diciendo. Pues bien, el Señor les bendiga a ustedes que ven este vídeo. El Señor les bendiga y espero haberles ayudado, haberles dado recursos para refutar a estos señores que, por lo visto, no encuentran en los textos de los padres apostólicos, que no encuentran en los textos de los padres de la Iglesia la soteriología bíblica que nosotros enseñamos en nuestras congregaciones evangélicas. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Si ustedes han juzgado que es edificante el contenido de este vídeo, les pido que se suscriban a este canal, que le den like si ha sido de su agrado, y estaré para seguirles ayudando, que es lo que pretendo, edificar y ayudar a mis hermanos en la fe. El Señor les siga bendiciendo. Les mando un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Amén.